Bueno, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en este evento. La verdad que ha despertado muchísimo interés, mucha gente siguiéndonos. Agradecemos a los medios de comunicación que nos han dado un espacio para poder difundir esta actividad y a todos los colegas de los diferentes países que estamos trabajando en este evento en conjunto. Vamos con la segunda parte de Desafiando la teoría de la curva. Tenemos tres expositores, ya tenemos dos en el salón, seguramente la doctora Palova va a estar entrando en momento, pero lo tenemos a Arturo Dam, que es profesor universitario, es economista, es filósofo en México, participa como columnista en diversas publicaciones, es autor nada más y nada menos que de 12 libros y coautor de otros tantos. Dictó cursos y conferencias en varios países del mundo y bueno, he tenido la suerte de conocerlo en alguna actividad que hemos hecho con la fundación en México. También con Diana Mondino, de aquí de Argentina, ella es economista, tiene posgrados y estudios en muy prestigiosas casas como Columbia y Yale, cuenta con amplia experiencia en asuntos financieros y actualmente es académica en la Universidad del SEMA. Para nosotros los liberales argentinos la conocemos como una de nuestras mayores referentes. Y bueno, finalmente que ya estará por entrar en cualquier momento la doctora Elsa Paló, que es infectóloga, se desempeñó como secretaria de Salud en Honduras y fue fundadora y jefa del servicio de infectología en el Centro de Atención Integral de Pacientes con HIV de su país y actualmente es profesora de la Universidad Nacional en Honduras. Economía, salud, nosotros los liberales siempre tenemos muy fresco a Bastiat con lo que se ve y lo que no se ve. También estamos muy al tanto de lo que no vemos en relación al daño de lo que está pasando en la economía. Pero para ser justos también podemos imaginar que puede haber algo que no estemos viendo en relación a las medidas restrictivas que estamos tomando. Por eso es muy importante tener la opinión de la medicina, pero también de la economía. Así que te propongo, Diana, si arrancamos contigo, vamos a hacer tres intervenciones breves de 5 minutos y luego vamos con la parte final. Diana, nuevamente bienvenida y gracias por compartir este evento con nosotros. Gracias. Bueno, yo tuve la oportunidad de escuchar gran parte del panel anterior, así que espero no repetir algunos temas, aunque supongo que parte de la gente que está será diferente. A ver, creo que hay una forma bastante clara de ver esto, que lo que estamos teniendo de lo que se llama el aislamiento, la cuarentena, digamos, el problema económico que tenemos ahora, es equivalente, es el impuesto que estamos pagando para evitar tener un problema de salud. ¿Qué son los impuestos en general que pagamos? Bueno, para mantener la infraestructura, el sistema de seguridad, de justicia. En muchos casos, en Latinoamérica, gran parte de la salud y la educación están en manos públicas también. Bueno, y en este momento, el gran costo que en todas partes del mundo se está pagando es una retracción enorme económica, que es lo mismo que si de lo que ganabas tenías que pagar más fondos al Estado para que esos recursos vayan a contener el problema sanitario. Entonces, el punto es, efectivamente, si es eficaz esto del distanciamiento social para evitar más contagios y el tiempo que hemos estado así, entre comillas, encerrados o con menos actividad económica, ha sido suficiente y ha sido aprovechado para mejorar la infraestructura hospitalaria y sanitaria. Me da la sensación que en algunos países que uno lee de Europa sí ha habido una gran mejora o dedicar recursos o desviar recursos hacia mejores instalaciones sanitarias y que van desde los trajes hasta, digamos, investigación de todo tipo para ver qué medicina utilizar. Pero no tengo la misma certeza en otros países, incluyendo el mío, de efectivamente si con esto se ha logrado generar suficientes recursos. O sea, vuelvo a repetir, hemos pagado gigantescos recursos para mejorar la salud. No me queda tan claro que en todas partes del mundo este enorme costo se haya visto en menos muertes de las que hubiera habido y en más recursos para las próximas contagios que hubiere, poder tratarlos mejor. Arturo. Bueno, a ver, pareciera ser que la opción es salud o economía, ¿sí? Y hay mucha gente que dice que está primero la salud y la vida que el dinero,
como si la economía tuviera que ver fundamentalmente o esencialmente con el dinero, lo cual el dinero no es más que un medio de intercambio de la riqueza. La economía tiene que ver, antes que otra cosa, con el trabajo de cada quien, con la generación de ingreso por parte de cada quien, de la cual depende nuestro nivel de consumo y en muy buena medida nuestra salud y nuestra vida. Me parece que la disyuntiva no es salud-economía, sino cómo lograr, ¿sí?, mantener lo más cercano posible el tema del contagio, pero sin paralizar las actividades económicas de millones de personas, lo cual tiene que ver inclusive con temas del respeto al derecho a la libertad, del respeto al derecho a la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. El problema, por ejemplo, en el caso de México, es que, a ver, a nivel del gobierno federal se nos invita a quedarnos en casa, pero no se nos prohíbe salir a la calle. Tú puedes salir a la calle y absolutamente nadie te dice nada. Ahora, prácticamente la ciudad está desierta. La gente, pese a que puede salir a la calle, se está quedando en casa, salvo para lo más elemental, ir a comprar la comida, tener que ir a la farmacia, tal vez tener que ir al doctor. Pero el problema es que aquí en México, de manera por demás arbitraria, se hizo una distinción entre actividades económicas esenciales, que están permitidas y siguen operando, y actividades económicas no esenciales que sí están prohibidas. Y si tú estás, vamos a decirlo así, considerado actividad económica no esencial, pero estás operando, llega el gobierno y te cierra el negocio, te cierra la empresa, te clausura, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? A ver, no hay actividades económicas que por su propia naturaleza sean esenciales o no esenciales. Hay actividades económicas que no son esenciales para alguien, pero que sí lo son para otro. Un ejemplo muy claro, para mí en estos momentos ir a comer a un restaurante no es una actividad esencial, pero para el cocinero, el garrotero, el mesero, la recepcionista, todos los proveedores del restaurante, el que yo vaya a comer al restaurante es esencial porque de ello depende su puesto de trabajo, su fuente de ingreso, su nivel de consumo, su bienestar. Entonces, aquí también habría que ver hasta qué punto esta división es totalmente absurda. Y déjenme platicarles un caso muy interesante. Yo tengo un amigo mío que es harinero, se dedica a la producción de harina. Su actividad es considerada esencial. Se necesita la harina para cocinar panes y el pan es un alimento esencial. Pero, sí, la producción de sacos donde almacenar la harina no fue considerada esencial y por lo tanto está prohibida. Entonces mi amigo ya tiene un problema de que siguen produciendo harina, pero no tienen dónde guardarla, ¿no? Y lo que yo creo que se debería de haber hecho, ¿sí?, es dejar, y a lo mejor esto suena verdaderamente arbitrario, suena casi como un atentado en contra de la seguridad de cada quien, pero yo creo que lo que se debe haber hecho es haber dejado que cada quien, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda, decidiera qué acciones tomar. Es decir, estar muy conscientes de cuáles son los riesgos, de cuáles son las medidas que hay que tomar, el cubrebocas, el lavado constante de manos, la sana distancia, pero que, por ejemplo, el dueño de un restaurante decidiera si seguía operando o no y bajo qué condiciones. Si tenía yo 10 mesas, pues ahora voy a tener 5 para lograr una mayor distancia, y que nosotros los consumidores, conociendo los riesgos que puede implicar ir a comer a un restaurante y a lo mejor estar cerca de alguien que está infectado, asintomático y te lo acaba pegando, decidir si vamos o no. Desafortunadamente, en muchos países, pues a rajatabla se dijo, estas actividades esenciales no se pueden parar, estas no son esenciales y sí las prohibimos. Y nada más para terminar, el otro día me habló un amigo mío, empresario de la industria de la construcción, considerada no esencial, y verdaderamente me dijo, es que Arturo, tú no sabes lo que se siente que te consideren no esencial. Que también es muy interesante, ¿no? Que te consideren que lo que tú haces no es esencial y que lo pueden parar en cualquier momento, con el efecto que esto tiene sobre la creación de empleos y las fuentes de ingreso. Sabes, Arturo, que acá en Argentina inclusive la arbitrariedad llegó hasta dentro de los mismos locales, donde en negocios grandes, donde el gobierno consideró que había cuestiones esenciales y no esenciales, ha clausurado un segmento de local, ¿no? O sea, una arbitrariedad importante. Mientras esperamos el ingreso de la doctora, partimos, Diana, como de la cuestión de que las políticas gubernamentales pueden estar acertadas o equivocadas, pero como que necesariamente vienen o parten de una buena intención. Argentina iba rumbo a una crisis económica importante, tanto con relación a su deuda, con la inflación y con toda una serie de cuestiones que, en cierta manera, una lectura podría llegar a pensar de que al salir de esto, el gobierno podría tener alguna excusa, ¿no?
con relación a un escenario futuro y la pandemia y la cuarentena pueden servir en este sentido. ¿Hay algo de esto o es muy conspiranoico? A ver, convengamos que en todas partes del mundo se están tomando medidas más o menos similares, por lo menos se suspendieron las escuelas o los espectáculos públicos, todo lo que es aglomeración se ha suspendido en todas partes. La tentación política es muy grande. En el caso argentino, como estamos en Argentina, uno lo ve más claro, pero me da la sensación que no somos únicos. Además tenemos las experiencias, cuando ha habido grandes crisis económicas, la salida, en muchos casos, ha sido una salida en donde, bueno, había algún germen dictatorial. Claro que ese germen ya tenía que haber estado de antes para que sea aceptado por la sociedad, si no, no, digamos, la gran crisis del 30 generó en algunos países un problema muy diferente que en otros. En Argentina, claramente la situación económica era muy débil. Esto va a tender un manto de confusión general sobre cuáles son las razones de la profunda debilidad que va a tener Argentina ahora. Le sumemos que hay en proceso un posible, altamente posible default de la deuda, con lo cual va a quedar mezclado todo si era un problema político, si es un problema propio del COVID o si es un problema del default. Tal vez los científicos o los investigadores puedan identificar qué pedacito le toca a cada uno. A mí me queda claro que la suma de 3 problemas va a ser enorme, 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 enorme. O sea, ¿quiénes tienen la culpa? No está. Y esto es una cosa muy interesante porque en la corriente política que tenemos en este momento gobernando Argentina les interesa identificar culpas, chivos expiatorios. Y la corriente que a mí más me anima es buscar responsabilidades. Todo derecho trae una responsabilidad. Mientras que en general escuchamos que todo problema tiene un culpable, que no es lo mismo. Entonces, en Argentina sí estamos teniendo esta situación en donde la popularidad del presidente ha aumentado notablemente, la actividad económica ha caído notablemente. A medida que la gente vaya tomando conciencia de la situación de esto, ¿cómo va a reaccionar? Adjudicándole la responsabilidad al presidente, buscando un chivo expiatorio, diciendo, acá tenemos una frase en Argentina que es la herencia recibida, todo siempre viene de atrás, no importa qué gobierno, todos los gobiernos siempre la culpa la tienen uno, dos o tres de los de atrás. Entonces, tenemos que tratar de identificar. Y fíjate que en la forma de tratar el tema también tenemos un problema de identificación. En vez de, con los posibles casos de enfermedad, tengamos un buen sistema de testeo. Ojo, para todos los países del mundo es lo mismo. Un buen sistema de identificación o testeo. Un buen sistema de prevención. Es decir, bueno, los que están en zona de riesgo o los que tienen ya algún tipo de síntomas, vayan a un buen remedio, una buena cura, una buena, digamos, una forma de disminuir o paliar el problema, y después una vacuna. Está todo el mundo hablando de la vacuna, pero señores, los otros tres, que la vacuna además difícilmente le puede resolver un solo país y alcanzar para 7.000 millones de habitantes. Los otros tres problemas son muy fáciles, muy baratos, lo puede hacer cada comunidad local, y de eso no se habla. Para mí, ese es un tema político. La actualidad en tu país, Arturo, ¿cómo llegó el gobierno? ¿Cómo fueron tomadas las medidas? Hubo críticas importantes. En cierta manera también se dijo que se pedían restricciones más fuertes, pero que la economía mexicana no estaba en condiciones de hacerla y que en este sentido hubo una cuestión más laxa que en otros países. ¿Cómo lo ves por allá? Mira, sí una cuestión más laxa en el sentido que te digo, a nivel del gobierno federal, porque algunos gobiernos estatales es distinto, lo único que se nos aconseja a la población es quedarnos en casa, salir lo menos posible, salir nada más a lo indispensable, pero como decía, tú puedes salir a la calle sin ningún problema. El problema fue en esta distinción entre actividades económicas esenciales y no esenciales, y ahí se ha armado una gran discusión. Ahora, a ver, aquí hay que tener en cuenta que hace algunas semanas, cuando empezó el problema, aquí nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todo esto le caía como anillo al dedo para consolidar lo que él llama la cuarta transformación. Bueno, a ver, ¿qué quiso decir? ¿Sí? ¿Acto fallido o sincericidio? A ver, yo no creo que haya sido un acto fallido, ¿no? Yo no creo que haya sido un acto fallido, porque queda claro que nuestro presidente, vamos a verlo, por decirlo de manera muy suavecita, por lo menos desconfía de todo lo que sea empresa privada, libre empresa, empresarios, iniciativa privada, ¿no? Entonces, claro, aquí
Bueno, no hemos llegado a eso, pero bueno, podríamos hacer, por ejemplo, el control de precios. Afortunadamente, la inflación más o menos está controlada, no se ha disparado. El tipo de cambio, sí, pasamos en pocas semanas de 18 pesos por dólar a 25 pesos por dólar, pero a nadie se le ha ocurrido instaurar un control de cambios, afortunadamente, ¿no? Ahora, el tema aquí en México es la enorme discusión que sigue habiendo hoy en día entre quienes están a favor de que la economía o buena parte de la economía siga cerrada y quienes estamos a favor de que se abra, ¿sí? Es más, inclusive cuando se empezó a cerrar, lo criticamos. Y yo hice una pregunta en mis artículos, en algunos foros en los que participé, con mis alumnos en clase, y les decía, a ver, ¿se vale prohibir las actividades económicas de todos para salvar a uno? Y la respuesta de sentido común es, pues no. Ahora, ¿se vale prohibir las actividades económicas de uno para salvar a todos? La respuesta de sentido común sería sí. En esos dos casos extremos parece ser que la situación está muy clara y me decían, bueno, pero el problema es que estamos en alguna situación intermedia y ahí ya la respuesta no es tan clara. Pero entonces cambiaba yo la pregunta y les decía, a ver, ¿se vale prohibir las actividades económicas de todo para salvar al 1%, ya no a uno, al 1% de la población? Y la respuesta de la mayoría de la gente dice, no, pues claro que no, es el 1%. Bueno, a ver, el 1% de la población de México sería 1.300.000 personas. Ese sería el 1%, son 130 millones de mexicanos, ¿sí? Ni remotamente vamos a llegar a esa cantidad de muertos por consecuencia del coronavirus, ni remotamente, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver las cosas con los números y empiezas a hacer este tipo de ejercicio, te das cuenta que a lo mejor efectivamente se tomó una mala decisión. Mira, yo he hecho un par de encuestas vía Twitter preguntando, a ver, ¿qué te preocupa más en estos momentos? ¿La situación sanitaria o la situación económica? El 85% de la gente hoy está más preocupada por la situación económica y probablemente el otro 15% pues sea personas que tienen los recursos suficientes para poder pasar sin mayores apuros un mes o 2 meses en su casa sin que eso afecte su nivel de bienestar. Y la discusión, Marcelo, Diana, ahorita en México es ya cómo se va a abrir. Afortunadamente ya dice cómo se va a abrir, Estados Unidos ya se está abriendo, nuestra industria automotriz está muy integrada con Estados Unidos ya está presionando para que nosotros, porque si abren ellos, pues tenemos que abrir nosotros, porque nosotros nos proveemos de muchos materia prima para la industria automotriz. Entonces, afortunadamente ahorita en México aquí ya la discusión es cómo se va a abrir. Estaba pensando, ¿no? Porque interesante tu perspectiva siempre, porque no se consigue tan fácil la opinión de un filósofo y de un economista en el mismo envase. Así que yo me pregunto si tu presidente considera que lo tuyo es esencial o no esencial, ¿no? No, bueno, pero bueno, yo creo que no. Preguntarle a su esposa. Oye, bueno, mira, cuando a mí me preguntan que cómo está esta combinación entre economía y filosofía, pues los remito a Adam Smith, ¿no? Adam Smith, el padre de la economía, por lo menos conocido así por muchos, era fundamentalmente filósofo, ¿no? Fundamentalmente filósofo, pero es una total arbitrariedad, es decir, esto es esencial, esto no es esencial. Porque al final de cuentas, por una extensísima, complejísima red de intercambios, todo está relacionado con todos. Se rompe uno de los nudos de esa red y te acaba afectando a buena parte de la misma. Yo creo que esto ha manifestado la visión de la economía que tienen muchísimos líderes en el mundo, no solamente los de Latinoamérica, que creen que pueden dirigir los recursos en una cierta dirección, que piensan que se puede considerar un algo esencial o no esencial, y que el efecto que, digamos, mencionabas del saco de harina, yo acá pongo el efecto de la tapita de la Coca-Cola, que puedes producir Coca-Cola, pero la tapita no. Lo que tenemos es que esto ha demostrado la inmensa maraña de relaciones que hay en una economía. Y uno escucha también, por ejemplo, el capitalismo ha muerto, bueno, tiene varios siglos de vida más por delante, me parece, después de este evento, porque lo que ha demostrado es la infinita cantidad de interrelaciones y que la gente voluntariamente decidía o no hacer ciertas actividades, que ahora al estar restringidas, algunas te molesta muchísimo que no estén disponibles y otras, bueno, si no se puede, haré otra cosa. Creo que acá lo que falta es el bien común. A ver, en muchos países, en Argentina hemos tenido ni siquiera en todo el país, en la ciudad de Buenos Aires y algunas otras, una gran discusión sobre si quienes andaban en motocicleta estaban obligados a usar casco o no. Entonces le decía, no, yo tengo el derecho a la libertad de no usarlo.
Y uno como liberal debería decir, bueno, sí, efectivamente tienen el derecho de no usarlo. Pero aquella persona que va sin casco y que tenga un accidente es con los recursos de todos los argentinos que tenemos que cuidarlo y que curarlo. Y además le genera un problema muchísimo más grande a aquel con quien chocó. Seguramente ninguna de las dos partes lo hizo a propósito, pero, digamos, le estás imponiendo un costo enorme en base a tu libertad sobre los demás. Es una externalidad negativa gigantesca. Por lo tanto, a mí me parece muy razonable que se obligue a la gente a utilizar casco. Podríamos aplicar el mismo razonamiento aquí. Se obliga a la gente a quedarse en su casa para no contagiar a los demás. Pero obliga al que ya está contagiado. Obliga al que, siguiendo el mismo ejemplo, al que está andando en moto para que se ponga el casco. O sea, si no tenemos un sistema de testeo más o menos claro, si no tenemos un sistema de resolución de lo que hace una vez que está el testeo, se hace muchísimo más difícil tomar un ejemplo. Acá en Argentina los supermercados han estado abiertos todo el tiempo. ¿Tenemos información de los casos que ha habido? ¿Cuántos son de gente que efectivamente estaba trabajando? ¿Cuántos de esos son gente que estaba en un supermercado? O sea, sabemos cuánta gente se va contagiando, pero no si estaban en su casa de todas maneras, si justo salieron por 10 minutos a hacer algo, o entonces no tenemos un sistema decisorio. Yo entiendo, debe ser abrumador estar a cargo de esta circunstancia en cualquier país del mundo, pero, digamos, ya llevamos 5 semanas en Argentina, en otros países más tiempo, y todavía no hay ningún sistema de cruce de información básico que se le puede hacer a un chico en un Excel. Decir, bueno, efectivamente hemos detectado que la mayoría de la gente que tiene tal cosa tiene tal otra consecuencia. Empezamos con los grupos de riesgo, por ejemplo, y después resulta que está bastante diluido en el tiempo. Y el último punto es la clasificación que estamos haciendo con esto. Es muy difícil tener conciencia. Hay algún país, por ejemplo, Estados Unidos específicamente ha dicho que cuando una persona tenga COVID, aunque muera de otra cosa, va a ser clasificado como COVID. No lo sé cómo es en otros países, lo desconozco. Pero eso, si en un país tuvieran un criterio diferente de otro, que tal vez lo ocurra, entonces tampoco nos sirve para tomar decisiones para el futuro. No nos sirve decir, bueno, ¿hasta cuándo tenemos que estar encerrados? Último punto, las aglomeraciones. Está claro que han sido un factor de problema. Entonces, restaurantes, eventos deportivos, etcétera, tienen que... Y el Carnaval de Río, que atrae turistas de todas partes del mundo. No ha habido casos en Río que sean evidentes, digamos, ningún foco masivo. Además, estamos hablando de otro tema importante, que es al cerrar no hay comercio. El comercio internacional ha caído extraordinariamente, no solo el comercio doméstico, el internacional ha caído extraordinariamente. Esto le quita a los países emergentes la posibilidad de salir adelante. Los países emergentes tienen una enorme población de gente de menores recursos. Su única opción de generar es poder venderle a los que sí tienen recursos. Y al vender a los que sí tienen recursos, bueno, son exportaciones. Si el comercio internacional cae, ¿cómo hacen esos países que están con los mismos problemas de salud, con la misma necesidad de inversión en temas sanitarios, para algún día recuperarse? Y último, si está restringido no solo el comercio, sino los viajes, ¿nunca más va a venir alguien de viaje entre los distintos países? ¿Qué garantía vas a tener que no haya quedado alguien infectado en el país número 48 y que cuando va a otro país haya algún problema? Entonces, lo que tenemos que atacar es las razones de esto. Ahora estamos atacando las consecuencias. Cierto, al principio no había tiempo. Pero esto de ir siempre a la consecuencia es absurdo. En algún momento tenemos que ir a las razones de que esto se ha generado para tratar de buscar una solución. Si no, vamos a tener que estar encerrados, sin comercio, sin viajes, sin actividad económica y sin atender a otras cuestiones sanitarias para siempre. Así que yo haría un llamado desde el punto de vista a nuestros políticos de que definan realmente cuál es el origen de este problema. Además de contar con dos excelentes académicos de nivel excepcional, son dos comunicadores porque escriben en los medios, porque escriben artículos y están en el contacto con la gente. Una de las preguntas que tenemos de la audiencia es si la gente es consciente del impacto económico de estas cuarentenas y si no lo es, cómo poder llevar la comprensión de
el riesgo que corren inclusive las fuentes laborales de las personas que hoy por hoy están en la casa percibiendo su salario a fin de mes en caso de que esto se mantenga por tiempo indeterminado. A ver si la tenemos a la doctora Palau, así que brevísimo. Sí, la gente es consciente, pero le preocupa muchísimo si es su propio generador de fondos o le preocupa muy poco si es otro el que le paga. Igual aquí en México ya la gente está consciente de ello, sobre todo la gente que ya lo está padeciendo. La gente que ya lo está padeciendo, que Hola, muy buenas tardes. Tengo en la línea a la doctora Palou, la tengo en altavoz. Doctora, ¿me escucha? Para que pueda tener su aporte en este pequeño foro. Para que pueda tener su aporte en este pequeño foro. Sí, finalmente logramos escucharnos, pero parece que tenemos problemas incluso con el audio. Vamos a intentar mejorar esto. ¿Se escucha? Bueno, hasta ahora venía la conexión ideal, tuvimos un problema con una expositora, estamos tratando de poder solucionarlo mediante una conexión directa, pero parece que no se escucha muy bien. Te interrumpimos justo, Arturo, cómo hacer que la gente comprenda los riesgos de la extensión cuando todavía siguen percibiendo sus salarios. sí, bueno, aquí en México, porque ya mucha gente lo está padeciendo, ¿no? El desempleo está creciendo, la gente ya lo está resintiendo en su nivel de bienestar, en el de sus familiares, y obviamente están muy preocupados. Ahora, mucha gente ya tiene esperanza, bueno, es que esto ya se va a reabrir pronto y las cosas van a volver a la normalidad. Bueno, a ver, hay que ser también, para luego no desilusionarnos, muy realistas en este punto, porque el tema de la apertura y de la reactivación de la economía tiene dos frentes, el de la oferta y la demanda. Primero, en el lado de la oferta, vamos a suponer que reabren los restaurantes, ya están abiertos. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte es, ¿van a ir la gente a comer a los restaurantes? Esa es la segunda. Y la respuesta tiene que ver con qué tan golpeados o no quedaron después del confinamiento, es decir, tienen recursos para poder ir a comer a los restaurantes, y luego también el tema del miedo, de la precaución. Oye, aunque yo tenga recursos, yo ahorita ni loco, no sería mi caso tal vez, pero lo estoy diciendo, ni loco voy a ir a comer a un restaurante. Entonces, la reactivación va a venir primero, tienes que abrir por el lado de la oferta y luego ver cuál va a ser la reacción por el lado de la demanda. Porque hay mucha gente que dice, no, es que esto ya dentro de un mes, en cuanto abra, va a estar, no. A ver, la recuperación no va a ser acelerar de 0 a 100 en 5 segundos. Inclusive puede tomar mucho tiempo. Inclusive yo creo que tendríamos que decir, a ver, ¿con qué parámetro vamos a medir la recuperación? Por ejemplo, un parámetro podría ser el Producto Interno Bruto por habitante. A ver, ¿cuál era el Producto Interno Bruto por habitante en México antes de que iniciara esto? ¿Y cuándo vamos a recuperación ese nivel? Y probablemente en el caso de México ese lleve años. Clarísimo el panorama, les agradezco mucho a los dos, gracias a la audiencia que sigue en aumento. Lamentablemente no pudimos contar con la doctora por estas cuestiones, pero gracias Arturo, gracias Diana, un placer, espero nuevamente cruzarlos en alguna otra actividad. Y no se muevan de acá porque ahora viene el amigo José Muñoz del proyecto de Países Andinos con el tema de COVID-19 y la desinformación. Van a participar del panel Ana Ruelas de México, Félix Madariaga de Nicaragua y Ricardo Neumann de Chile. Así que nuevamente gracias a todos y por favor quédense en línea que continuamos con las sesiones.